una madre soltera rescató a un millonario enterrado vivo en el bosque. Pero lo que él susurró los hizo llorar a ambos. El bosque exhalaba en un silencio lento mientras caía el crepúsculo, bañando los árboles en un tenue resplandor dorado. Angela, una madre soltera de poco más de 30 años, caminaba junto a su hijo Nico, quien sostenía su mano con fuerza. Sus botas crujían sobre la alfombra de hojas secas, y el aire olía a tierra húmeda y musgo. Aquellos paseos al salir de la escuela eran su costumbre tranquila, una forma de alejarse del bullicio cotidiano. Nico corrió por delante, rebosante de energía tras un día en clase, con su mochila dando saltos a su espalda. «Mamá, mira», gritó, señalando una raíz retorcida que emergía del suelo como si fuera la columna de un dragón dormido. Llegó al lugar antes de que ella pudiera contestar y tropezó, cayendo con un chillido. Angela corrió hacia él. «¿Estás bien, cielo?». Antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió el silencio, una voz apenas perceptible, apagada, desesperada. «¿Podrías darme agua?». Angela se quedó helada. Miró a su alrededor. Nadie. Solo el susurro de las ramas y la mirada aterrada de Nico. «¿Tú también lo escuchaste?», preguntó. Él asintió con miedo. Se arrodilló, apartando hojas y tierra del lugar donde Nico había caído. Sus dedos tocaron algo frío, metal. Una rejilla oxidada, pequeña, oculta bajo las raíces. «Hola», llamó. No hubo respuesta. Luego, un quejido leve. El instinto de Angela entró en acción. Sacó la botellita de agua de la mochila de Nico, desenroscó la tapa y vertió un poco a través de la rejilla. Desde abajo se oyó como alguien bebía con ansiedad, jadeando entre sorbos. «Vamos a sacarte de ahí», prometió. Sin herramientas, comenzó a excavar con las manos. Sus uñas se astillaron y sus palmas se abrieron en carne viva. Nico, en silencio, le pasó un palo para ayudar. Poco a poco, la tierra cedió y reveló una trampilla oxidada. Angela metió los dedos por debajo y tiró con todas sus fuerzas. La escotilla cedió con un quejido metálico y una ráfaga de aire cálido y viciado escapó. Tosió y parpadeó para contener las lágrimas mientras miraba dentro. Un hombre yacía apenas consciente. La ropa destrozada, la piel cubierta de barro, heridas y sudor. Intentó moverse, pero cayó hacia atrás con un gruñido débil. «Dame tu mano», dijo Angela, agachándose. «Estoy aquí. No te suelto». Él alzó el brazo con dificultad. Ella lo agarró con fuerza y tiró hacia arriba. Salió del agujero como un espectro resucitado, vivo, aunque al borde del colapso. Angela lo recostó en el suelo. Sus labios se movieron. Se acercó para oírlo. «Tuve una familia, pero quien más quería me traicionó. Me enterraron con vida». Su cabeza se ladeó, rendido al desmayo. Angela buscó su pulso, débil, pero presente. Lo envolvió con el poncho de lluvia de Nico y revisó su teléfono. Sin señal. «Nos lo llevamos a casa», le dijo a Nico. Él no dudó. Asintió con determinación. Ese instante lo cambió todo. Angela no sabía quién era ese hombre, pero lo que había dicho, era un dolor que solo la verdad podía expresar. Y lo que fuera que lo había llevado a ese agujero oscuro, todavía no había terminado. Guión bajo 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 gui. El viejo cobertizo detrás de la pequeña cabaña crujía bajo la brisa. Era el único lugar suficientemente apartado para ofrecer privacidad real. Durante años solo había guardado herramientas, pintura vieja, y la bicicleta que Nico ya no usaba. Ahora contenía algo completamente distinto, un hombre que el mundo creía muerto, cubierto por mantas viejas, acostado, pálido y maltrecho, sobre un colchón improvisado. Angela estaba en la puerta,
respirando con dificultad el aire frío de la noche. Echó un vistazo hacia la casa. Nico dormía, su lámpara de noche aún encendida. Antes de salir, le besó la frente y le susurró: «Mamá solo va a revisar el jardín». Él se dio la vuelta, soñando tranquilo. En el cobertizo, la linterna de Angela proyectaba sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de polvo. Estanterías con frascos viejos y herramientas oxidadas eran testigos de lo que ocurría. Observó al hombre, al que decidió llamar Leo. Solo necesitaba darle un nombre, para no dejarlo perderse en el silencio. Su rostro estaba enrojecido, cubierto de sudor. Tiritaba bajo las mantas, y cuando se movía, la fiebre hacía que su voz se quebrara. Clemence Veriña, traición. El nombre escapó de sus labios como un suspiro fantasmal. Angela se inclinó, tocó su muñeca. Pulso rápido, errático. Fiebre intensa. Reconocía los síntomas. Sus manos se movieron por instinto, recogió telas limpias y preparó infusiones. De una caja escondida sacó plantas secas, milenrama para la infección, corteza de sauce contra el dolor, saúco para la fiebre. Hirvió agua y mezcló todo como había hecho antes con Thomas, su esposo, durante sus últimos días. El recuerdo dolía. Pero también le daba fuerza. Cuando el brebaje se enfrió, mojó los labios de Leo. Al principio se estremeció, luego bebió con desesperación. Despacito, le susurró. Él murmuró algo más, pero no logró entenderlo. «No sé quién es Clemence», dijo ella, apartando con ternura el cabello húmedo de su frente. «Pero ahora estás a salvo». Leo temblaba, con tierra aún bajo las uñas. Su rostro estaba hundido, demacrado. Las muñecas mostraban marcas rojas, señales de que había estado atado. No era un accidente. Alguien lo había encerrado, deliberadamente. Esa noche volvió con sopa caliente, caldo, zanahorias, algunos fideos. Aún no tenía fuerzas para comer solo, así que se sentó a su lado y lo alimentó con cuidado. Él no hablaba, pero abrió los ojos. Más claros. Miró a Angela. En su mirada había asombro, y una mezcla de gratitud y dolor. Ella no lo presionó. «No tienes que decir nada», le dijo suavemente. «Solo recupérate. Es lo único que importa». Afuera, el viento soplaba fuerte. Una rama golpeó la ventana del cobertizo, como un aviso. Angela observó todo, consciente de lo que había hecho. Había acogido a un desconocido, mentido a su hijo, arriesgado su paz. Pensó en los nombres que Leo susurró: Clemence, Veriña. ¿Amigos? ¿Familia? ¿Verdugos? Volvió a la casa, comprobó que Nico dormía. Luego regresó al cobertizo. Se quedó casi toda la noche junto a Leo, dormitando en una silla con un ojo abierto. En algún momento, él se removió, con voz quebrada. «Creen que estoy muerto». Angela se irguió. «¿Quiénes?» Abrió los ojos brevemente. «Los que alguna vez amé», susurró, y volvió a caer en el sueño. Angela se quedó en silencio. Sabía que esto no había sido una coincidencia. No era un accidente. Alguien quiso que Leo desapareciera. Alguien se había asegurado de sepultar no solo su cuerpo, sino también la verdad. Y ahora, Angela no solo había salvado a un hombre. Había desenterrado un secreto por el cual alguien estaría dispuesto a matar para mantenerlo oculto. Bajo la luz temblorosa de la lámpara, Leo se movió. Angela acababa de colocarle una compresa húmeda en la frente cuando lo escuchó susurrar, por fin con lucidez. «Agua». Ella se movió sin titubear, rodeando su espalda con un brazo para ayudarlo a incorporarse con delicadeza. Su cuerpo estaba débil, temblando por el esfuerzo, pero no opuso resistencia. Angela le acercó una taza de cerámica astillada a los labios y la inclinó con suavidad. Bebió lentamente, tosió, y luego volvió a tomar un sorbo.
El agua pareció devolverle algo de lucidez a su mirada. Sus ojos vagaron por el lugar, primero nublados, hasta que se detuvieron en el rostro de ella. «Estás a salvo», dijo Angela en voz baja. «Ahora estás conmigo. Te encontré en el bosque. Te habían enterrado. ¿Lo recuerdas?» Leo parpadeó con lentitud, sus pensamientos tardaron en alinearse. Aunque el dolor aún lo nublaba, asintió, apenas moviendo el cuello. «Debería estar muerto», murmuró. Angela tragó saliva con dificultad. «Cuéntame qué ocurrió. Solo si estás listo». Leo se apoyó contra el montón de mantas viejas que ella le había acomodado. Su respiración era leve, su voz entrecortada, pero sus recuerdos eran precisos, como cristales rotos atravesando la niebla. «Fui director ejecutivo», comenzó. «Trabajábamos en innovación médica. Construíamos centros de salud en zonas alejadas, subsidiábamos tratamientos y colaborábamos con ONGs. Creía que estábamos haciendo algo significativo, auténtico». Angela lo escuchaba en silencio, con las manos firmemente unidas sobre las rodillas. «Mi esposa, Veriña, era todo lo que creí desear. Refinada, apasionada, inteligente. Y mi amigo más cercano, Clemens, era el jefe financiero. Le tenía confianza absoluta. Él manejaba las finanzas. Yo pensaba que no teníamos nada que esconder. O eso creía». Hizo una pausa, sus labios se curvaron, entre amargura y dolor. «Una noche volví antes de lo previsto. La casa estaba callada. Subí al segundo piso y los oí. Risas, murmullos. Mi esposa y Clemens, juntos, cercanos. Al principio me negué a aceptarlo. Pero al entrar en la habitación, ya no quedaban dudas». Angela sintió el golpe como si fuera suyo. En los ojos de Leo aún brillaba la traición. No lo negaron. Al contrario, lo confesaron todo. Llevaban meses planeándolo. Veriña quería quedarse con la herencia, Clemens quería adueñarse de la empresa. Ya habían transferido fondos, creado cuentas en paraísos fiscales, falsificado documentos, firmado en mi nombre, todo a mis espaldas. Leo cerró los ojos. Las manos le temblaban. Les dije que los denunciaría. Que hablaría con la policía, con la junta directiva. Estaba furioso, pero Clemens perdió la cabeza. Había un atizador cerca de la chimenea. Lo tomó y me golpeó. Sus dedos tocaron con suavidad el costado de su cabeza, donde aún se notaban las secuelas. Se tambaleó ligeramente. Ni siquiera lo sentí. Fue un instante, luego la oscuridad. Angela soltó el aire que había estado reteniendo. Cuando desperté, estaba bajo tierra. Una caja de metal, estrecha, sin luz. Atado de manos. Solo un tubo me daba oxígeno. Ellos pensaban que estaba muerto. Me sepultaron vivo. Su voz se rompió y giró el rostro, como si la vergüenza fuera suya. Montaron todo un espectáculo. Una supuesta escapada, una pausa voluntaria. Veriña dijo a los medios que necesitaba tiempo, que iba a escribir unas memorias. Y todos la creyeron. ¿Por qué no lo harían? Angela le tomó la mano. Estaba helada. Pero cuando ella entrelazó los dedos, él no se apartó. Pero no fue solo la traición, dijo, apenas en un murmullo. Eso no fue lo peor. No podía contarlo. Giró la cabeza hacia ella, con los ojos humedecidos. Tengo un hijo. Jonathan. Tiene 12 años. Aquella noche le prometí que cenaríamos juntos. Íbamos a armar un cohete. Nunca regresé. No pude despedirme. No pude decirle que lo amo. Una lágrima resbaló por su mejilla. Angela le apretó la mano con fuerza, sin hallar palabras. Ese pensamiento, fue lo único que me sostuvo, susurró.
En la oscuridad, herido, seguí repitiendo su nombre, rezando para que no me olvidara. Miró hacia la lámpara, cuya luz parpadeaba reflejándose en sus pestañas húmedas. Y entonces te escuché, dijo. ¿Me oíste? Angela asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. Y no voy a dejarte solo. En ese cobertizo silente, rodeado de herramientas oxidadas y el aroma a tierra mojada, un hombre traicionado empezó a sanar. No solo por las manos que lo sacaron de la tumba, sino por el amor que lo mantuvo vivo en la oscuridad. Desde aquella noche, la distancia entre Angela y Leo se volvió más tenue. El temor desapareció. Ella ya no evitaba su presencia ni rehuía su mirada. En su lugar, le traía sopas calientes, ropa limpia, cobijas secas. Su amabilidad ya no era un deber, sino un lazo. Una tarde, mientras Angela doblaba ropa, Nico entró corriendo desde el jardín con el ceño fruncido. Mamá, se volvió a soltar la rueda del camión de bomberos. Angela abrió la boca, pero antes de contestar, Leo apareció detrás del niño, caminando con cuidado. Se agachó y examinó el juguete. ¿Te molesta si lo reviso?, preguntó con suavidad. Nico miró a su madre. Ella asintió. Con manos firmes, Leo giró el juguete, ajustó el eje y, con ayuda de un viejo destornillador, encajó la rueda en su lugar. Gracias, tío Leo, dijo Nico alegre, antes de salir corriendo otra vez. Angela se quedó inmóvil. Tío Leo, le salió con tanta naturalidad. Esa noche, después de acostar a Nico, fue a preparar té. Al regresar, se detuvo al ver la chaqueta vieja de su hijo sobre la mesa. Tenía un desgarrón que ella había pensado desechar. Pero ahora estaba reparada. Las costuras eran prolijas, firmes. Se giró. Leo estaba sentado junto a la ventana, con una taza en las manos. «¿Arreglaste su chaqueta?», dijo, casi en un susurro. «Solía coser de joven», respondió él. «Mi madre me enseñó». «¿Por qué lo hiciste?». Se encogió de hombros. «Porque quería que la tuviera. Algunas cosas aún se pueden arreglar». Angela se sentó a su lado. Tras un silencio tranquilo, murmuró. «¿Le agradas, lo sabías?». Leo bajó la mirada. «Me recuerda a mi hijo. No por cómo se ve, sino por cómo confía. Por la forma en que se emociona». La cena fue sencilla esa noche, estofado y pan. Nico hablaba sin parar de su día, Leo lo escuchaba con atención, incluso sonriendo. Angela los observaba, sintiendo un dolor que no conocía desde hacía años, pero también algo parecido a esperanza. Luego de acostar a su hijo, se quedó con Leo en la mesa. «Gracias», dijo. Leo la miró. «¿Por qué?». «¿Por ayudarme?». «¿Por quedarte?». «Fuiste el único que me importó», dijo él, con voz queda. Angela dudó, luego habló. «Mi esposo tuvo cáncer». Fue rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Lo cuidé cada día. Lo bañé, lo alimenté. Le tomé la mano cuando el dolor era insoportable. Leo la miró, pero permaneció en silencio. Vi cómo se apagaba. Pero nunca estuvo solo. Y me prometí que nadie más tendría que pasar por eso si yo podía evitarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de algo más profundo, comprensión. Sé lo que es experimentar una pérdida. Y también comprendo lo que representa estar presente cuando más se necesita. Por eso no te abandoné en ese pozo, Leo. Por eso me quedé contigo. Leo alargó la mano sobre la mesa, rozándola de ella. No como quien busca afecto romántico, sino como quien anhela comprensión. Habría perecido en ese agujero, dijo. Pero no lo hice. Porque me escuchaste. Angela sonrió, su voz apenas más fuerte que un murmullo. Y porque querías permanecer en ese remanso de calma.
Entre dolores compartidos y anhelos no dichos, algo comenzó a germinar. Aún no era amor, pero sí algo igual de raro, la certeza de que dos corazones heridos todavía podían sincronizar su latido. Los pasos de Leo eran más decididos ahora. Habían transcurrido semanas desde que Angela lo rescató de aquella tumba, y día tras día su cuerpo comenzaba a recordar lo que era estar vivo. Pero, más aún, su mente empezaba a afilarse nuevamente. El cobertizo, antes un refugio para sanar, se transformó en un centro de estrategia. Angela había traído un viejo panel de corcho donde Leo fijó papeles, recibos, esquemas y calendarios. Sobre el escritorio, su cuaderno desgastado permanecía abierto, con páginas repletas de anotaciones, nombres y claves que se obligaba a recuperar. Algunas líneas estaban manchadas por el sudor de noches febriles, pero seguían legibles. Seguían siendo valiosas. Pasó horas rememorando sus últimos días, la gala donde vio por primera vez a Clement susurrándole algo a Veriña, aquel viaje de negocios que insistieron en que hiciera solo, la sorpresiva licencia médica que le ofrecieron. Revivió fragmentos de su último enfrentamiento. Los ojos fríos de Veriña. Clemence gritándole que nunca comprendía la fidelidad. Y luego, el golpe. Angela, desde una esquina, sabía cuándo intervenir y cuándo mantener distancia. Hoy, se inclinó junto a él mientras revisaba copias impresas de antiguos reportes financieros, a los que accedió gracias a una clave que aún funcionaba. Estas transferencias nunca las autoricé, murmuró Leo. Compañías pantalla que jamás aprobé. Angela asintió. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Mencionaste que Daniel Heller llevaba cuentas privadas en North Bank. Los ojos de Leo se iluminaron. Sí, confiábamos en él. Anoche lo encontré en LinkedIn. Le escribí desde una cuenta falsa. Si contesta, sabremos si aún está de nuestro lado. Horas después, llegó la respuesta. Daniel no hizo muchas preguntas. Leo, dijo con voz distorsionada, si realmente eres tú, dime cómo se llamaba el perro que salvaste del tejado durante la inundación del 2012. Crisco, contestó Leo al instante. Dijiste que parecía una barra de pan empapada. Hubo un silencio. Luego, la voz de Daniel tembló. Dios mío. Juraban que habías fallecido. Leo le narró lo esencial, sin dramatismos. Solo los hechos. Daniel, aunque impactado, se mostró fiel y dispuesto a colaborar. El primer hallazgo fue desconcertante. Una docena de cuentas privadas de Leo, antes inactivas, habían sido vaciadas en apenas 3 meses. Los fondos se canalizaron por una red de activos en el extranjero, Islas Caimán, Gibraltar, Dubái. Las firmas en los documentos llevaban el nombre de Leo. De forma impecable. Falsificaron tu firma, advirtió Daniel con seriedad. La copiaron digitalmente. Seguramente usando tus archivos legales. No dejaron rastros. Pero ahora, replicó Leo, tenemos uno. Él y Angela imprimieron cada reporte. Resaltaron discrepancias, fechas que no cuadraban con la desaparición de Leo. Una firma estaba fechada 2 semanas después de su presunto entierro. Eso era una prueba contundente. Pero Leo no buscaba venganza inmediata. No aún. Quería reunir cada fragmento, cada engaño. Quería enfrentarlos con evidencias irrefutables. Entonces, tendieron una celada. Angela le instaló una grabadora a un viejo teléfono de prepago. Crearon una identidad falsa, un supuesto agente de cumplimiento de un banco extranjero, y contactaron a Anne, la exasistente de Leo, con el pretexto de verificar una firma en un nuevo fideicomiso. Anne cayó en la trampa. Todo está archivado, dijo algo nerviosa. El señor Fallenstein siempre autorizaba esos documentos. Incluso me encargué de notarizarlos personalmente. Angela observó cómo Leo apretaba el teléfono con fuerza. Al colgar, se recostó con la grabación en la mano. Su voz sonó baja y decidida.
Me sepultaron con vida, Angela. Ahora destaparé todos sus secretos hasta que se entierren ellos mismos. Angela le tocó el hombro, su palma cálida lo ancló. Ya no estás solo, Leo, susurró. Lo sé, respondió él, con la mirada fija en el tablero de corcho. Y eso me da fuerza. Esta vez, no solo voy a sobrevivir. Voy a vencer. El cobertizo ya no era un escondite. Era el centro de operaciones de Leo. Su plan había adquirido forma con exactitud quirúrgica. Bajo una identidad cifrada y usando un modulador de voz, se reinsertó en el entorno legal. No como Leo Faulenstein, sino como el señor Adler, un reservado inversor europeo en busca de reubicar su capital mediante despachos legales fiables. Su objetivo, Emil Wagner, el abogado que en su momento manejó sus bienes, y que ahora administraba los fondos que Beriña y Clemens habían redirigido. La reunión fue acordada en una oficina alquilada de lujo en Zúrich. Leo, vestido con un traje sobrio, barba canosa bien recortada, ingresó con gafas oscuras y un bastón. Señor Adler, saludó Emil poniéndose de pie. Bienvenido. Leo asintió, sin quitarse las gafas. He oído hablar muy bien de su firma, sobre todo por su discreción en asuntos financieros poco tradicionales. Emil dibujó una sonrisa profesional. Su despacho era conocido por gestionar patrimonios delicados. Mientras entregaba la documentación falsificada, Angela, quien lo había ayudado a prepararse, notó una fotografía sobre el escritorio del abogado. Beriña, aún usando el apellido de Leo, sonreía. Durante las semanas siguientes, Leo aprovechó su disfraz para obtener información clave. Haciéndose pasar por un inversor o benefactor, confirmó la creación de varias sociedades offshore asociadas a su herencia. Emil, creyendo tratar con un cliente opulento, jamás imaginó que revelaba secretos al mismísimo hombre que habían traicionado. Simultáneamente, Angela hacía su parte desde las sombras. Con una nueva cuenta anónima, publicó mensajes encriptados en foros financieros especializados, insinuando: puede que Fallenstein no haya muerto. El rumor se esparció velozmente. Algunos posts fueron eliminados, pero no antes de que capturas de pantalla circularan. En menos de una semana, Beriña y Clemens estaban alarmados. Angela interceptó un correo de Beriña a Clemens. ¿Lo viste? No está muerto. No sé cómo, pero alguien lo sabe. Tenemos que silenciar esto de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Leo lo había reunido todo: resúmenes bancarios, intercambios de correspondencia, un audio de Georg, el antiguo conductor, quien había grabado en secreto la conspiración de Beriña y Clemens semanas antes de su desaparición. También tenía informes financieros manipulados con rúbricas falsificadas e incluso una serie de correos internos que Anne, su exasistente, había ocultado por remordimiento. La última pieza fue el escenario. Leo redactó una invitación en papel crema elegante, con el emblema de la Fundación Fallenstein. Quedan cordialmente invitados a una velada benéfica privada en homenaje a Leopold Fallenstein, celebrando su legado e impacto en labores humanitarias. Tendría lugar en la misma sala de conferencias donde Clemens y Beriña, riendo, habían falsificado su firma y sellado su destino. Llegó la noche del evento. El salón estaba adornado con flores blancas, velas titilantes y el murmullo de un cuarteto de cuerdas flotando en el aire. Angela se encontraba en pie, al fondo, firme, con la mirada fija en el escenario. Clemens apareció primero, impecable en un smoking azul medianoche. Beriña llegó poco después, deslumbrante con un vestido negro y pendientes de diamantes que destellaban con cada saludo que ofrecía a los benefactores. No sospechaban nada. La música cesó. Las luces se atenuaron. Un presentador se acercó al micrófono. Damas y caballeros, antes de los discursos, un breve homenaje audiovisual al señor Fallenstein. El proyector comenzó a zumbar. La pantalla mostró primero un bosque, luego una imagen de Leo, cubierto de tierra y sangre, arrastrándose por el suelo. La toma se acercó a su rostro magullado, justo cuando susurraba:
Me enterraron vivo. Un murmullo recorrió la sala. A continuación, una secuencia demoledora. La voz de Veriña: una vez que esté bajo tierra, todo será nuestro. La risa de Clemens. Imágenes de transferencias bancarias. La confesión grabada de Georg reproducida en directo. Y entonces, el silencio. En medio de ese silencio, Leo apareció. Vivo. Real. Entero. El vaso de Veriña se estrelló contra el suelo. Clemens quedó paralizado. Todos los presentes se giraron cuando Leo subió lentamente al escenario. Buenas noches, dijo con serenidad. Me llamo Leopold Fallenstein. Algunos creyeron que estaba muerto, y lo estuve, en cierto modo. Pero ya no. Colocó una carpeta sobre el atril. Aquí está todo, la verdad, el desfalco, la traición, las pruebas. Veriña intentó protestar. Esto es ridículo. Pero las puertas se abrieron. 2 detectives entraron, seguidos de un fiscal. Veriña Fallenstein. Clemens Haue. Quedan detenidos por intento de homicidio, fraude, apropiación indebida y obstrucción de la justicia. Los flashes de las cámaras explotaron. La multitud gritó. Veriña chilló. Clemens empalideció mientras buscaba su teléfono. Demasiado tarde. Mientras los agentes los escoltaban fuera del recinto, Leo se mantuvo en pie. Solo al girarse y ver a Angela, inmóvil en el fondo de la sala, logró respirar por completo. La verdad había salido a la luz. Y esta vez, él había enterrado a quienes lo habían querido enterrar a él. El escándalo judicial estalló y se disipó como una tormenta rápida. Los titulares llenaron los medios. Los periodistas pidieron entrevistas. Pero Leo Fallenstein guardó silencio. Rechazó todas las ofertas para reincorporarse a su cargo. Emitió una única declaración. No necesito poder para vivir con la verdad. Solo necesito paz. Una semana más tarde, una mañana tranquila de viernes, Leo se encontraba en la entrada del internado St. Eustace, con un pequeño ramo de flores de maíz azul en la mano. A su lado, Angela, con un abrigo azul marino, mantenía un gesto sereno pero decidido. Nico le tiró de la manga, observando todo en silencio. No estaban allí por publicidad ni por fama, sino por algo mucho más íntimo. Jonathan, el hijo de Leo, de 12 años. El niño al que había visto por última vez 3 días antes de la fatídica noche en el bosque. Angela lo miró. ¿Estás listo? Leo respiró profundo. No. Pero estoy aquí. Una recepcionista los condujo por pasillos bañados por la luz del sol, pasando retratos y grandes ventanales. Al final de la sala común, un niño leía junto a una chimenea. Cabello castaño, postura encorvada, mochila aún a la espalda. La recepcionista murmuró. Ese es Jonathan. Les doy un momento. Leo se acercó con paso tembloroso, el corazón golpeando su pecho. El niño levantó la vista. Por un segundo, no reconoció nada. Luego, dejó caer el libro. Papá. Gritó Jonathan, con la voz rota. Leo se arrodilló, los ojos inundados. Soy yo, Ion. Jonathan se quedó inmóvil. Y entonces, atravesando una barrera invisible, corrió hacia él y lo abrazó con desesperación. Dijeron que habías muerto. Dijeron que te habías ido. Lo siento, susurró Leo, apretándolo con fuerza. No quise irme. No fue mi decisión. Hice todo lo que pude para volver contigo. Las lágrimas del niño empaparon su cuello. Te esperé. Todas las noches. Leo se apartó apenas para mirarlo. Siento haber faltado a esa cena. Siento no haber estado cuando más me necesitabas. Pero cada respiración que luché por tomar, cada segundo que sobreviví, fue por una sola razón, volver a verte.
Jonathan no pudo responder. Solo sollozó, aferrándose a su camisa como si soltarlo fuera a perderlo de nuevo. Angela se dio vuelta, los ojos humedecidos. Nico, con la voz baja, preguntó: ¿Es su hijo? Angela asintió. Jonathan volvió con ellos ese fin de semana. Al principio sería algo temporal. Pero los días se transformaron en semanas. Él y Nico conectaron de inmediato. Compartían historias, hacían carreras de bicicleta en el jardín, construían una casa en el árbol en el patio trasero. Por las noches, susurraban secretos con linternas encendidas. Leo cocinaba junto a Angela, reparaba la cerca, ayudaba con tareas escolares. Y cada noche, arropaba a Jonathan con un cuento en voz baja. Una noche, al cerrar la puerta del niño, Angela lo esperaba con una taza de té caliente. «Lo estás haciendo bien», le dijo. «Estoy aterrorizado», admitió Leo. «Pero parece real». «Por fin real», sonrió Angela. «No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar». Leo la miró, agradecido. «Me devolviste más que la vida. Me diste a mi hijo. Me diste una familia». Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer fuera, Leo se detuvo frente a los dos niños dormidos. Colocó una manta sobre cada uno y susurró: por esto regresé». Y por primera vez en años, durmió con el corazón completo. La casa era sencilla, hecha de ladrillos blanqueados, con hiedra trepando por los muros, un jardín bañado por el sol de la tarde y ventanas amplias que daban al bosque donde todo comenzó. Se erguía al borde del sendero por el que Angela y Nico, tiempo atrás, habían escuchado una voz rogando bajo la tierra. Ahora esa casa pertenecía a Leo, Angela, Jonathan y Nico. La había comprado no por lujo, sino por significado. «Quiero vivir donde me salvaron», había dicho, para no olvidar nunca por qué seguí luchando. Dentro, la vida era sencilla. Comidas compartidas, tareas en equipo, risas que llenaban el pasillo. Una tarde de lectura, un juego de mesa, una charla tranquila en la terraza. Sin guardias. Sin cámaras. Solo familia. Leo rechazó todos los cargos que le ofrecieron tras el juicio. En cambio, usó su fortuna para fundar Fallenstein Renacer, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a personas traicionadas, madres que empiezan de nuevo, padres solteros que reconstruyen su mundo, y niños abandonados por sistemas que deberían protegerlos. Angela se sentó a su lado en la junta directiva. Nico y Jonathan diseñaron el primer logo, una mano emergiendo de la tierra, tocada por la luz. El lanzamiento fue modesto. Nada de hoteles de lujo ni alfombras rojas. Un centro comunitario, sillas de madera, folletos escritos a mano y té servido por voluntarios. La gente no vino por espectáculo. Vinieron por la historia. Por el hombre que volvió con más que su vida. Leo subió al escenario sin corbata, con un traje gris sencillo y una sonrisa tranquila. Miró a Angela, que lo alentó desde la primera fila. Luego, a sus hijos. Jonathan a su lado. Nico al borde de la silla, con ojos llenos de luz. Tomó aire profundamente y comenzó. «Me enterraron vivo», dijo. «No con tierra ni palas, sino con traición. No solo intentaron acabar conmigo. Buscaron borrarme por completo. Mi nombre, mi historia, mi valor». Hizo una pausa. «Pero lo que me salvó no fue el dinero. Ni la ley. Ni la venganza». Miró a Angela. Ella era una madre soltera sin nada material que ofrecer, salvo bondad. Me encontró donde nadie más miraba, escuchó cuando nadie más prestaba atención y se quedó cuando nadie más quiso quedarse. Se volvió hacia el público con voz firme. «Ella fue mi luz en el lugar más oscuro, y hoy elijo pasar el resto de mis días manteniendo esa luz cerca y compartiéndola con quien la necesite». Los aplausos comenzaron suaves, casi tímidos, y luego crecieron, no por espectáculo, sino por genuinidad.
Esa noche, en su nuevo hogar, Leo preparó la cena mientras Angela encendía las velas sobre la mesa. Nico colocaba los platos. Jonathan trajo una baraja de cartas. Comieron con calma, rieron con libertad y recorrieron la mesa con la ternura de reliquias familiares. Sobre la pared, una foto enmarcada mostraba a 4 personas abrazadas, sonriendo espontáneamente. No estaban unidas por la sangre, sino por elección. Y en esa modesta casa luminosa cerca del bosque, nadie volvía a estar solo. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que incluso en los rincones más oscuros el amor puede germinar y transformarse en algo hermoso, entonces estás donde debes estar. En Soul Stirring Stories compartimos relatos como el de Leo y Angela, no solo para entretener, sino para sanar, rememorar e inspirar. Historias de valentía silenciosa, de segundas oportunidades, de familias que escogemos y vidas que reconstruimos. Así que, si este viaje te emocionó, si encontraste algo de ti en su resistencia, en su amor o en su decisión de comenzar de nuevo, por favor, regálanos un me gusta, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza y suscríbete a Relatos Increíbles. Porque juntos creamos un espacio donde el espíritu humano nunca se olvida. Hasta la próxima, mantén la bondad, el coraje y recuerda que a veces, basta un acto de compasión para transformar una vida para siempre.